Voy a invitarles, mis hermanos, que busquemos el pasaje de la primera epístola de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer versículos del 1 al 9. Primera de Pedro, 2, del 1 al 9. Tenemos aquí el pasaje en la pantalla, pero también si lo busca ahí en la escritura, ahí en la impresa, en su aplicación, ¿verdad? Si no alcanza a ver. Y aquí tenemos el pasaje, hermanos. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy nos acercamos, mis hermanos, mis hermanas, con gratitud al Señor por permitirnos cumplir estos 2 años de haber iniciado nuestras reuniones como comunidad cristiana en línea. Se llama en línea porque las iniciamos en línea, no teníamos un lugar, y por eso tenemos ahí pendiente añadirle, ¿verdad?, en línea con Jesús, ¿verdad? Es lo que vamos a estar siempre en línea. Y nos gozamos, mis hermanos, estamos muy contentos celebrando y confiamos que pues vendrán muchos años más para continuar con la obra del Señor. Pero mientras corren esos años, mientras llegan esos años que vamos a estar aquí, ¿hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos, hermanos? ¿Hacia dónde vamos a dirigir todo lo que estamos haciendo en los años que van a venir? ¿Qué es lo que haremos en los próximos años? Y creo que el pasaje que acabamos de leer ahí de la epístola de Pedro nos da la respuesta, ¿sí? Nos da la respuesta acerca de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que el Señor quiere de esta comunidad cristiana en línea que se haga en los años que están por venir, ¿sí? Y hay que estar muy conscientes que esta comunidad, esta iglesia, recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo que se reúne en todos los lugares, pero esta iglesia local, recordemos siempre que le pertenece a Jesucristo. Es muy común decir, ¿verdad?, entre los cristianos, decir: voy a ir a la iglesia del hermano Carlos, ¿no? Voy a ir a la iglesia de fulanito de tal, o voy a ir a la iglesia de X. Pero toda la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él pagó el precio por todos y cada uno de nosotros y por todos los que forman parte de la iglesia. Él es el dueño, Él es el Señor
de todos y cada uno de nosotros y especialmente de esta comunidad. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy consciente, muy presente en todo momento. Esta no es la iglesia del hermano Carlos, esta no es la iglesia de la hermana Pili, esta es la comunidad de los santos del Señor Jesucristo que fueron comprados con su sangre preciosa, ¿sí? Y a propósito de eso, el pasaje que acabamos de leer nos dice justamente eso, que fuimos redimidos, que somos pueblo adquirido por Dios. Es decir, Dios compró a este pueblo, como ya lo hemos visto, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos la gloria y la honra siempre, ¿verdad? No solamente aquí, sino en todos los lugares, ¿sí? Entonces, somos un pueblo, mis hermanos, un pueblo adquirido por el Señor, y Él nos compró, Él nos adquirió con un propósito, con algo que está muy bien definido ahí en la palabra del Señor. No estamos aquí para porque no tenemos quizá alguna otra cosa que hacer, no estamos aquí solamente para alabar al Señor o para adorarlo, no estamos aquí para aprender nada más de la palabra, estamos aquí con un propósito mucho más grande que esto. Esto es bueno hacerlo, pero hay muchas cosas más que tenemos que hacer. Y la palabra del Señor nos dice que estamos aquí, que somos un pueblo que ha sido comprado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Estamos aquí para proclamar, estamos aquí para dar a conocer, estamos aquí para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro objetivo aquí es proclamar, nuestro objetivo aquí, o nuestra meta es dar a conocer las virtudes de aquel que nos salvó, de aquel que nos hizo libres, de aquel que perdonó nuestros pecados, de aquel que nos ha dado una nueva visión de vida, aquel que nos ha dado un propósito, aquel que ha hecho cambios formidables en la vida de todos y cada uno de nosotros. Estamos aquí para dar a conocer esas cosas. Pero ¿cómo vamos, mis hermanos? ¿Cómo vamos a anunciar las virtudes de nuestro Redentor? ¿Cómo es que vamos a dar a conocer esas virtudes? ¿Haciendo qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer para dar a conocer las virtudes de nuestro Salvador? Podríamos pensar, hay que hacer una campaña de evangelismo, hay que hacer un desayuno de mujeres, hay que hacer una cena de matrimonios, hay que hacer, en fin, podríamos pensar en muchas maneras en las que creemos que podemos dar a conocer las virtudes de aquel que nos salvó, pero podríamos repartir folletos y muchas de estas cosas las vamos a hacer, las estamos planeando, pero la verdad es, mis hermanos, que la mejor manera de dar a conocer las virtudes de nuestro Salvador, la mejor manera es a través de la unidad, a través de tener un mismo sentir, a través de amarnos los unos a los otros. ¿De qué nos serviría, mi hermano, mi hermana, de qué nos serviría que hiciéramos una campaña, que hiciéramos muchas otras actividades que hicieran que algunas personas vinieran aquí y se reunieran con nosotros? ¿De qué nos serviría si no somos un pueblo que está unido? ¿De qué nos serviría si no tenemos un mismo sentir? Quizá vendrían por un tiempo, pero cuando vieran que no tenemos unidad, cuando vieran que no estamos en este mismo sentir de amarnos, de protegernos, de ayudarnos, quizá después de ver esto dejarían de venir. Porque fíjese que para contiendas, para envidias, para hipocresía, ya tienen suficiente quizá en sus casas, ya tienen suficiente quizá en su trabajo, ya tienen quizá mucho en el lugar donde viven, con sus vecinos, donde se relacionan, ¿sí? Como para venir a una iglesia, como para venir a un lugar a reunirse y ver exactamente lo mismo, como que qué sentido tiene.
¿Qué objetivo tiene hacer todo esto, no? Como para venir a lidiar en una iglesia, en una congregación, en un lugar donde existen las mismas cosas de las que quisiera yo librarme, no tiene ningún sentido. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice que como primer paso para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, el primer paso es que tenemos que desechar, fíjese bien, de nuestra vida muchas de las cosas que traemos y que arrastramos y que son parte de nuestra naturaleza humana. A veces que, aunque hemos creído en el Señor Jesucristo, todavía tenemos muchas cosas ahí que es necesario desechar. Es necesario quitarnos, es necesario que ya no formen parte de nuestra vida. Por eso al principio del pasaje dice el apóstol Pedro, desechando toda malicia, desechando esto, desechando aquello, tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sí? ¿Cada cuántas horas come un niño recién nacido? Cada 3 horas, no menos. O sea, dice, ustedes deben de desear esa leche, igual como un niño recién nacido, cada 3 horas, cada hora, cada 4 horas, cada día, tienen que desear ese tipo de leche que les va a hacer crecer para salvación, dice el apóstol Pedro, pero es una leche que no debe de estar adulterada. Porque como ya lo hemos visto, hay lugares donde la palabra de Dios se adultera, donde se cambia el sentido, donde se tergiversa para otros fines totalmente que no tienen nada que ver con la edificación, que no tienen que ver con el crecimiento, que no tienen que ver con la salvación. Ya hemos hablado de eso muchas veces en este lugar. Pero vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, le digo, desechando algunas cosas que sirven para que la iglesia sea contaminada y que no manifieste ese olor de vida, como dice el apóstol Pablo en otra parte. Entonces, si queremos anunciar las virtudes de aquel que nos salvó, mis hermanos, vamos a empezar justamente con esta lista de cosas que nos habla el apóstol Pedro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, no es malicioso. Él no nos engaña. Él no es hipócrita. Tampoco tiene envidia. Y tampoco es detractor de nadie. Así que en esto consiste la virtud de Dios. ¿Cuál es la virtud de nuestro Salvador? Que Él no es de ninguna manera como algunos de nosotros quizá todavía estamos siendo. Entonces vamos a meditar en esto. La palabra del Señor, vamos a ver lo primero, que dice, quítese de vosotros toda malicia. ¿Sí? Desechando pues primero toda malicia, dice el apóstol Pedro. Lo que el apóstol nos está apremiando, lo que nos está diciendo que debemos de deshacernos, como dice la malicia. Y en otras versiones de la palabra del Señor, cuando dice desechar, cuando dice quítense, dice desvístanse o desháganse de este tipo de cosas, hablando de la malicia. Es como cuando alguien se quita todo lo que dice aquí el apóstol Pedro, dice desechando es quitándonos, o sea, quítate todo eso, deséchalo, hazlo a un lado, no tiene que tener ninguna parte en tu vida. Y todo eso es lo que vamos a ver. Entonces miren, malicia. La palabra malicia, mis hermanos, se traduce es un término que generalmente se refiere a la mala voluntad, ¿sí? La malicia es cuando uno tiene mala voluntad, a la mala intención, ¿sí? La gente maliciosa, por lo general, atribuye malas intenciones a las palabras y a los hechos de otras personas. Siempre están viendo algo malo en lo que hacen, ¿sí? Les atribuyen malas intenciones. Por ejemplo, vamos a suponer, usted en su trabajo es una persona
pues, que hace las cosas bien, que trabaja bien, que llega temprano, que no tiene ninguna queja, y el malicioso, ¿sabe qué es lo que dice? Eso lo hace porque quiere quedar bien con el jefe. O sea, a todo lo que uno hace le atribuye malas intenciones. O sea, si uno dice algo, eso lo dice porque seguramente es envidioso o envidiosa, ¿no? O eso lo hace porque quiere que todos lo admiren, ¿no? O sea, la persona maliciosa siempre está atribuyendo actitudes malas y cosas malas a lo que uno hace y a lo que uno dice. Siempre está buscando algo malo para hacer. Si en la iglesia tenemos personas maliciosas, son aquellas que siempre ven igual las cosas malas, ¿no? Y siempre están atribuyendo malas intenciones. Por ejemplo, la gente maliciosa que no conoce del evangelio, cuando uno habla de dinero, siempre dice, no, en esa iglesia nada más piden dinero, ¿no? Nada más lo único que quieren es dinero. Si le dice uno, hermano, participe en tal, no, o sea, ¿por qué yo? O sea, si ellos no hacen nada, ¿no? O sea, siempre uno tiene que estar haciendo. O sea, la persona maliciosa siempre está viendo cosas malas en lo que uno hace o en lo que uno dice, ¿no? La malicia es, como dicen en el mundo de manera vulgar, es la gente que tiene mala leche. Y así vulgarmente, es bien mala leche, o sea, siempre está viendo algo malo, ¿no? Entonces, tal vez algunos de ustedes, mis hermanos, tal vez yo mismo, podamos estar todavía luchando con esta parte de la malicia. Tal vez, le digo, estás viendo las cosas y en tu mente y en tu corazón hay una mala intención cuando criticas a alguien, cuando hablas mal de él. Esas son cosas que en muchos todavía están y lastiman a la iglesia y le hacen daño a la unidad de la iglesia, ¿sí? Todos hemos sido quizá en algún momento víctimas de la malicia, pero peor aún, que sigamos siendo maliciosos, mis hermanos, que sigamos teniendo malicia allí en nuestro corazón. Dicen por ahí, en otros términos, en los términos legales, ¿sabe qué es la malicia? Dolo. En términos legales, la malicia es dolo. O sea, cuando haces las cosas con dolo, cuando haces con toda la intención de lastimar, de criticar, de hacer daño, eso es malicia. Por eso dice el apóstol Pablo, en el pasaje de 1 Corintios 14:20, creo que no lo puse, pero dice la palabra del Señor, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ya no seamos como niños, dice el apóstol Pablo, siendo maliciosos, pensando mal, actuando mal. Dice, seamos maduros. ¿Cuántos años lleva usted en el evangelio y a lo mejor todavía sigue luchando con esto? Ya es tiempo de ser maduro, dice el apóstol Pablo. Ya deja las cosas de niño, ya sea como una persona madura, ¿sí? Deseche esta parte de la malicia y sea maduro en su manera de vivir y en su manera de pensar. No esté pensando maliciosamente lo que dice el apóstol Pablo. Piense de manera madura. La otra palabra que nos dice Pedro que hay que desechar es el engaño. Encontré por ahí una definición de engaño que me parece muy acertada y dice, el engaño se define como el intento deliberado, exitoso o no, de ocultar, generar o manipular de algún otro modo información factual y o emocional por medios verbales o no verbales, con el fin de crear o mantener en otra persona o en otras personas una creencia que el propio comunicador considera falsa. Fíjese lo que es el engaño. Es decir, transmitir una idea falsa de lo que tú eres y tratar de manipular a las personas diciéndole algo que yo sé que no es verdad, ¿sí? O sea, es diferente a la mentira, porque la mentira nada más es decir algo que no es cierto, pero aquí tiene toda la intención de manipular, tiene toda la intención de hacerte creer algo que no es verdad.
Y ese es un problema que podemos ver en muchos lugares, cuánta hay gente que engaña, ¿sí? Que te dice una cosa, pero por dentro es otra cosa. Que te manifiesta una actitud, pero en realidad en su corazón hay una totalmente diferente. En otras versiones de la palabra del Señor, por ejemplo, dice, en vez de engaño, dice maña. ¿Sí? Maña. Hay mañosos dentro de la iglesia, claro que hay mañosos, hay mañosas que engañan, que quieren hacer cosas que están fuera de lo que realmente es la intención de su corazón. Y entonces fíjese que en México quizá la maña no tenga una connotación tan negativa, por ejemplo la maña, porque aquí lo usamos a lo mejor hasta de una manera positiva, ¿no? Cuando usted tiene un problema ahí que tiene un frasco bien apretado y no lo puede abrir, o los hombres, ¿no? Los varones de repente nos encontramos con una tuerca que no podemos quitar, que no podemos dar girar, y pues por ahí uno se busca la maña para hacerlo, ¿no? Y entonces decimos, más vale maña que fuerza, ¿no? O sea, como que la maña en este sentido para nosotros llega a ser hasta algo bueno, pero no en la escritura. En la escritura la maña tiene que ver con esta parte de engañar, ¿sí? De como le digo, hacer un intento deliberado de ocultar o de generar cosas con el fin, como dice aquí, de mantener una información que es totalmente equivocada, ¿sí? Entonces, esto también hay que desecharlo, mis hermanos, el engaño. También decimos nosotros, por ejemplo, aquí que hay, se ve generalmente en los comerciantes, ¿no? Decimos son mañosos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay comerciantes, por ejemplo, carniceros que te venden kilos de 900 gramos, ¿no? Esos son mañosos. O sea, te están engañando. Están utilizando y hacerte creer una cosa que es mentira, ¿no? Hace unos años fui con un amigo allá a República del Salvador, quería comprar una computadora y había muchas computadoras allí en la calle y decía, hacía muchos años, pero las características que te ponían ahí eran de que era una super máquina, ¿no? Pero a un super precio. No, pues bien emocionado mi amigo, dice, no, pues vamos a verlas, y cuando las vamos a ver y te asomas a verlas, algunas no tenían procesador, algunas no tenían disco duro, algunas no tenían memoria, o sea, eran mañosos, porque una vez que te llevas el equipo y cuando regresas, no, pues yo te la di bien. Eso es ser mañoso, engañador. Dice la palabra del Señor ahora sí en 1 Tesalonicenses 4:6. Que ninguno, mi hermana, que ninguno en este lugar, en esta comunidad, que nadie, ninguna persona, ningún hermano, ninguna hermana, ningún niño, ningún joven, dice que nadie, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Quiere el Señor que aquí verdaderamente no haya nadie que engañe a ninguno de los hermanos. ¿Y sabe por qué? Lo peor no es tanto que los engañes, dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Al Señor no le agrada que haya personas engañosas, que haya personas mañosas dentro de su pueblo. Así que hay que tener cuidado, mi hermano, si hay dentro de tu corazón algo así que todavía quieres engañar, quieres mostrar, quieres hacer, manipular información o algo, ten cuidado, porque dice la palabra que el Señor no se agrada de esta manera de vivir. ¿Sí? La tercera palabra que nos habla el apóstol Pedro, hipocresía. No necesitamos mucho explicar lo que es la hipocresía. Sabemos, creo que la mayoría, lo que es la hipocresía, cuando uno hace un estilo falso o solapado de nuestra manera de vivir, ¿sí? Que pretendemos mostrar lo que no somos, eso es hipocresía. Y eso se da mucho también dentro de la iglesia, ¿no? La gente que simula ser espiritual.
La gente que tú lo ves aquí en la iglesia o en esta o en cualquier otra, y los hermanos ya dan las manos, Señor, y lloran y hacen. Pero es solamente una farsa. Porque cuando tú los ves allá afuera, no viven la vida que agrada al Señor. Pero aquí muestran una actitud, muestran algo que son espirituales y a lo mejor cantan y a lo mejor dirigen, pero su vida no es realmente lo que el Señor quiere que vivan. Eso es ser hipócrita, es mostrar una actitud que no es verdad, que no es real, que no es verdaderamente lo que es. Y también hay hipocresía en el trato con las personas, ya lo he dicho en otras ocasiones. Ay, hermana Pili, qué gusto me da ver. Ay, esta hermana. También hay eso. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No seamos de aquellos, hermano, yo le amo, hermana, cuánto le amo, qué gusto me da verlo, qué gusto que venga, qué gusto. O sea, de palabra, de lengua. De hecho, dice, si usted quiere manifestar amor a alguien, dice, hágalo, pero de hecho y en verdad. Que los hechos hablen más que sus palabras, mostrando realmente el amor hacia aquella persona que usted dice que ama. Luego dice el apóstol Pedro, la envidia. Envidias. La envidia es una sutil maldad. Es algo muy sutil que a veces no se detecta, pero ahí está. Y creo que todos, le digo, también saben de estos de la envidia, pero lo voy a ejemplificar a través de una fábula. Dice que en cierta ocasión una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Y esta huía, la luciérnaga huía de la serpiente, y la serpiente siempre detrás de la luciérnaga, siempre detrás de la luciérnaga. Y esta huía rápidamente y llena de miedo, seguía, y la feroz depredadora iba detrás de la luciérnaga. Pero la serpiente no pensaba desistir de su deseo de ir detrás de la luciérnaga, y ahí estaba intentando siempre alcanzarla. La luciérnaga obviamente pudo huir durante un tiempo, pero llegó el momento en que ya no pudo seguir huyendo, y toda agitada la luciérnaga pues ya se detiene el vuelo, y entonces le dice a la serpiente: ¿puedo hacerte 3 preguntas? Y la serpiente le dice: dime. ¿Pertenezco a tu cadena alimentaria?, le dice la luciérnaga. No, contestó la serpiente. ¿Yo te hice algún mal?, le pregunta la luciérnaga. No, dice la serpiente. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Y le dice la serpiente: porque no soporto verte brillar. Esa es la envidia. Que no se soporte ver que a alguien le vaya bien, que no se soporte ver que alguien tiene un puesto, que no se soporte que alguien hace algo mejor que yo, que no soportes que alguien brille en tu vida. Esa es la envidia. Y la envidia, ay no, lo que yo traje es mejor que lo que trajo fulanita. Ay no, ese vestido, o sea, no le queda bien, me queda mejor a mí. ¿No? O sea, la envidia es que no puedes ver que alguien sobresalga, que a alguien le vaya bien, que alguien supere, y se queda ahí el envidioso siempre rumiando su envidia como la serpiente, porque no lo soporta. Yo quisiera, y el Señor pues obviamente desea, que aquí en esta comunidad no exista gente envidiosa, porque la envidia es el rencoroso sentimiento de descontento y de mala voluntad hacia otra persona, tan solo porque algo bueno le sucede a esa persona. Tan solo porque a él le va bien
ya no me gusta, ya no me cae bien, ya no la quiero ver. Y la última palabra que nos dice el apóstol Pedro es las detracciones, ¿sí? Las detracciones. Solamente encontramos esta palabra, detracción, aquí en este pasaje de Pedro, y la encontramos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20. Pero esto significa, detracción, significa difamar el carácter o buen nombre de otra persona. Sea verdadero o falso, lo que se diga de una persona sigue siendo en cierto sentido detracción. Cuando alguien maliciosamente arruina la reputación de otro, es culpable de calumnia y eso se llama detracción, ¿sí? Pero todo esto, mi hermano, mi hermana, no solamente es algo para que vivas aquí en la comunidad. Porque a final de cuentas tú eres el pueblo de Dios y representas a Dios donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Esto es para que lo vivas también allá afuera, para que lo vivas en tu casa, para que lo vivas en tu familia. En tu familia no debes de ser envidioso, en tu familia no debes de ser detractor, en tu familia no debes de ser hipócrita, no debes de ser engañador. Porque, repito, si alguien te ve allá afuera y te digo, aquí eres una persona, pero allá afuera eres otra, en tu casa eres otro, en tu familia eres otro, ¿tú crees que la gente va a creer en Jesucristo? ¿Tú crees que cuando le invites aquí va a querer venir? Cuando te conoce, cuando sabe cómo eres. Esto no nada más es para aquí, esto es para toda la vida. Todos debemos de desechar esto en todos los lugares donde nos movemos, donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. En todos los lugares hay que desechar esto. Esto no es parte de la vida, no debería ser parte de la vida de nosotros como hijos de Dios y como pueblo de Dios. Así que, ¿qué tienen en común todas estas palabras? Todas ellas describen defectos que destruyen la armonía, destruyen la buena voluntad, ¿sí? Y que se oponen diametralmente al amor fraternal, al amor no fingido, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Así que la iglesia del Señor es por sí misma, ¿sí?, el pueblo de Dios. Ustedes son, como dice Pedro, ustedes son un linaje escogido. Ustedes son un real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó, ¿sí? Y todas estas cosas, todas estas acciones, todas estas maldades, pues las vemos todos los días en el mundo. Todos los días va a haber gente envidiosa, todos los días va a haber gente que va a hablar mal de usted, todos los días va a haber gente hipócrita que le da una cara y en realidad es otra. Eso lo vamos a ver todos los días. Pero aquí, en su casa, en su familia, Dios espera que no lo viva. Dios espera que no sea de esta manera. Dios espera que usted sea esto justamente, una nación santa, un pueblo santo, un pueblo, ¿sí?, que anuncie las virtudes de nuestro buen Dios y Salvador. Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ser el pueblo de Dios, mi hermano, mi hermana, es un honor inmerecido. Ser parte del pueblo de Dios es un honor inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos estar aquí y ser parte del pueblo del Señor. Pero aparte de ser un honor inmerecido, es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque nuestro comportamiento, por lo que hacemos, por lo que decimos, por lo que dejamos de hacer, sabe que Dios es glorificado o es vituperado. Por lo que usted diga y por lo que usted haga, Dios puede ser glorificado o puede ser vituperado, ¿sí? Por eso la gente dice, no, allá, ¿cuántas veces lo hemos oído? No, allá puros hipócritas, pero hay más allá en el infierno.
No, allá, yo conozco a un vecino que va a tal iglesia, no, deberías de ver cómo le pega a su mujer. No, yo conozco a la vecina, no, o sea, que va ahí a la comunidad cristiana o a otro lugar o donde quiera, dice, pero cómo es chismosa. Deberías de verla cómo está hablando de la vecina de ahí, la de la otra. No, yo conozco a otra hermana, pero vieras cómo le pega a sus hijos. Vieras cómo les grita. Pero ahí están, ahí todos en la comunidad son como ángeles, ¿verdad? Ángeles de Dios. Ser pueblo del Señor es un honor, es un honor inmerecido, pero es una responsabilidad, porque lo que usted haga allá afuera, lo que usted diga allá afuera, lo que deje de hacer, todo eso va a hablar no de usted. No va a hablar de usted. No van a decir el hermano Carlos, la hermana Pili, Anita, no, van a decir Dios, Jesús, la iglesia. Y eso hace que la gente, desafortunadamente, no quiera acercarse a nuestro Señor. ¿Sí? Así que deseche todo esto, mi hermano. Si hay algo en usted, alguna de estas cosas, deséchela, quítesela, aviéntela, quémela, a ver qué hace, pero deshágase de ella. Que no la traiga aquí, no la lleve a su casa, que ya no sea parte de su vida. ¿Sí? No permita que la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones sean parte de su vida. Deséchelas. Si tiene alguna de estas cosas, líbrese de ellas. Pídele al Señor que le enseñe a usar ese poder que ya le dio a través del Espíritu Santo para deshacerse de todas o de alguna de estas cosas, para que ya no sea malicioso, para que ya no sea envidioso, envidiosa, para que ya no sea mañoso, mañosa, para que no sea detractor, para que no esté hablando mal de las hermanas, de los hermanos, de la gente. Y de esta manera yo le aseguro, mi hermano, mi hermana, yo le aseguro que seremos una iglesia, seremos un pueblo del Señor que verdaderamente va a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de esas tinieblas, porque todas estas obras son de las tinieblas. Si estamos en la luz, ya no debemos de traerlas, esas se deben de quedar ahí en las tinieblas. Así que, mis hermanos, pensemos esto. Somos el pueblo de Dios. Un honor inmerecido, pero como dice el apóstol Pablo, y le leíamos ahí, yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Dignifiquen el nombre cristiano, dignifiquen a Dios, dignifiquen a la iglesia, dignifiquen todo lo que hagan para la gloria del Señor. Porque esa es la vocación a la que fuimos llamados. Así que debemos de vivir dignificando esto, ¿sí? Que la gente cuando diga, conozco a fulano, mis respetos para la hermana, para la señora fulana o el señor sotano, mis respetos. Mis respetos porque es amable, porque es honesto, porque te ayuda, porque esto, por aquello. Y ¿sabes qué? Lo mejor es que ese señor o esa señora van a un lugar aquí, se reúnen. Hasta curiosidad les va a dar. Hasta van a querer saber, pues, qué les hacen ahí, cómo es que los cambian, ¿no? Porque yo lo conozco, aquel fulano era, pero terrible. Lo conozco, y hoy es otro, hoy es otra. ¿Qué les hacen ahí en ese lugar? Bueno, pues es el poder del Señor que cambia las vidas, que transforma la manera de pensar y que nos hace nuevas criaturas. Que eso sea lo que proclamemos en este lugar, mis hermanos. Que estos años que vienen, que vamos a seguir adelante, el Señor nos permita ser luz en las tinieblas, ¿sí? Y, como les digo, proclamar, dar a conocer las virtudes de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Que ese sea nuestro objetivo en los años por venir, pero para que esto se cumpla hay que desechar todas estas cosas, si es que todavía están en nuestra vida. Y que la gloria sea siempre para el Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que Él nos ayude a ser esta nación santa
este real sacerdocio, para que intercedamos por otras personas, para que mostremos todo lo bueno que hay en esta relación con el Dios eterno a través del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga y que Él nos ayude a seguir adelante otro año y otro, pero anunciando siempre las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable.